Hola Virgo, gracias por estar aquí el día de hoy. Te doy la bienvenida. Yo soy Soli y bueno, quisiera que agradeciéramos todo lo que hemos recibido, absolutamente todo y todo lo que viene para nosotros. Si tú también lo crees que vienen muchas cosas para nosotros, escribe hecho está en los comentarios del video. Y si tú quieres que yo ore por ti, por cualquier asunto, manifiéstalo también a través de los comentarios del video. Yo te respondo en la menor brevedad posible. Te quiero muchísimo. Para ti, mi mujer, hombre, joven, lo que seas, te quiero muchísimo. Te llevo siempre en mi corazón y siempre en mis oraciones. Bueno, yo también soy Virgo. Me quiero mucho también. Quiérete tú más de lo que yo te quiero a ti. ¿Listo? Te dicen tus guías espirituales en el día de hoy, mi Virgo, que hay oleadas de inspiración para ti, que están llegando unas ideas fabulosas. No las eches en saco roto. Escríbelas en un papelito o en un libro, bueno, o en una libreta que puedes titularse Mi libreta de ideas. Bueno, y de ahí sacarás ideas. Ya verás que será toda una mina de oro para ti. En ese momento también te están diciendo que permanezcas en calma, porque en este momento la serenidad es lo que es tu fortaleza, es lo que te va a llevar al triunfo de tal vez frente a esa adversidad, esos problemas que estás presentando en estos momentos. Si quieres escribir algo en los comentarios del video, lo puedes hacer diciendo yo avanzo, yo tomo calma, yo tomo las mejores decisiones y yo me inspiro. O escribe hecho está en los comentarios del video. Bueno, ahora vamos con nuestras lecturas del día de hoy de economía. Ya sabes que en la economía podría ser estudio o trabajo también. Para solteros y también para parejitas. Las parejas, no importa si estás en contacto cero, también podría ser una lectura en espejo. También te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones y que me sigas en mis redes sociales de Facebook e Instagram. Esta primera tirada es para la economía. Con respecto a tu economía te están llegando noticias muy buenas, noticias muy agradables que te hacen muy feliz, te sientes muy satisfecho, satisfecha de lo que has logrado. Igual has tenido mucho trabajo, ¿no? Esto no ha sido de gratis, esto ha sido luchado por ti, lo has conseguido con cada una de tus gotas de sudor, de tu frente o de cada uno de tus minutos, segundos que le has invertido a esto que tú estás construyendo. Hay personas alrededor tuyo bastante conflictivas que como que quieren tumbarte donde estás. Tú te vas a dar cuenta más temprano que tarde de cosas que no te van a agradar tanto, que no van a estar muy claras. Pero es mejor como para que te des cuenta de que hay ciertas personas que son las que te están impidiendo a ti avanzar realmente hacia donde tú quieres. Recuerda que estás en un camino. Da un paso a la vez hacia eso que tú consideras felicidad. Bueno, te están diciendo en este momento tus guías espirituales. También hay alguien que ya no está aquí con nosotros y que está muy pendiente de lo que está sucediendo contigo en tu carrera o tu trabajo o tus estudios, mi querido amigo y amiga, y te manda a decir que está muy orgulloso, muy orgullosa de ti y que eres la mejor o el mejor en lo que te desempeñas, en lo que estés haciendo, que creas muchísimo más en ti porque esa persona cree mucho en ti. Bueno, si quieres escribir algo en los comentarios del video, lo puedes hacer diciendo yo avanzo, me libero y tengo éxito. O escribe hecho está en los comentarios del video. Ahora vamos con nuestros solteritos y nuestras solteritas. Vamos a ver qué les está pasando a ustedes en el día de hoy. Tal vez hay cosas que no están muy claras, pero yo te digo que tienes que calmarte, no vivir tanto en el pasado, y pensar tan obsesivamente en ese futuro que aún no llega. Yo no te digo que es que te vas a olvidar totalmente lo que te pasó, no, es que vas a sanar y tienes que comenzar a programar tu futuro, pero no de una manera tan obsesiva. Vive el presente, porque si te dedicas mucho al pasado o tanto al futuro, te estás perdiendo tu presente, a las personas que quieres,
a las situaciones que podrías estar disfrutando tú en este momento. Yo sé que hay personas que te han desilusionado, que te han fallado, mi querido amigo y amiga. Tú eres una persona bastante madura y que estás tomando las cosas con calma, sí, pero eso no quiere decir que una no se sienta triste por las desilusiones que le ocasionan otras personas. En un futuro más bien cercano, mira, va a haber alguien como muy interesado en ti que te va a proponer así como una salida pasional solamente. Bueno, si tú no tienes involucrados sentimientos en esto y ves que puedes disfrutar un rato, hazlo. Si con eso te vas a sentir bien, si con eso te vas a sentir un poco más relajado o relajada. Llegan a tu vida una época de equilibrio, una época de bastante dinero, diría yo. Tú eres una persona muy apasionada con todo lo que haces. ¿Listo? Y esto va a comenzar a tener unos frutos maravillosos para ti. Expresa tus dones, desata todos esos dones que tú tienes. No tengas miedo de expresarte y de seguir adelante con tus sueños y con tus proyectos. Hazlo y verás que la verdad cosas maravillosas llegan a tu vida. ¿Listo? Cree muchísimo más en ti. Tienes dos amigos que te quieren así con el alma, que son como hermanos para ti. ¿Listo? Son personas con las cuales vas a poder disfrutar muchísimo. ¿Listo? Con las cuales vas a tener unos días, unos momentos de compartir. No pierdas esa oportunidad de hacerlo con esas personas y no sé, y acumular recuerdos bonitos y como que juntar más esos lazos, estrechar más lazos con estas personas. Bueno, si hay una persona que está enfermo o enferma en tu familia, es momento de que tú lo visites a ese personaje porque necesita de tu compañía, necesita decirte algo. Esa persona, y estás aún a tiempo de hablar con ese personaje que tal vez tú dices, no, pero es que él o ella está enfermo, sí, pero voy a hacerlo después, el otro fin de semana, y comienzas a aplazar y nunca lo haces. Bueno, si quieres escribir algo en los comentarios de este video, lo puedes hacer diciendo yo sano, yo avanzo y yo tengo éxito. O escribe hecho está en los comentarios de este video. Bueno, ahora vamos con nuestras parejitas. No importa si estás en contacto cero, también podría ser esta una lectura en espejo. Vamos a ver qué siente por ti, qué espera de ti, qué piensa de ti tu persona especial. Y esas 4 siguientes cartas es lo que me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano. Y también el consejo de sus guías espirituales. Bueno, te ama. Lo que te puedo decir es que te ama, que te quiere. Es una persona que quiere entregar todo por ti. Es muy apasionado o muy apasionada contigo. Es una persona que quisiera estar encima tuyo, yo creo que las 24 horas del día. Bueno, desborda amor, o sea, se le nota en los ojos que te ama, que te quiere, que eres tú lo mejor que le ha pasado en su vida, mi querido y mi querida Virgo. ¿Qué espera de ti tu persona especial? Que las cosas se organicen mejor entre ustedes dos, que ustedes avancen de esta etapa difícil que tal vez están viviendo en este momento, y él o ella creen que de todo esto ustedes van a salir muy reforzados, que los problemas y dificultades son como escalones para que ustedes logren estar un nivel más arriba en cuanto a la relación que ustedes están construyendo. También me dice que él piensa en ti como alguien familiar, como alguien muy allegado a su familia. Dice que eres una persona que se gana a las personas que están alrededor tuyo y que quiere contigo. Precisamente eso, tener hijos, tener una casa, tener un trabajo, estar y construir cosas juntos. ¿Qué me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano? Mira, que la relación de ustedes se consolide, que se vuelva algo más bonito, que comiencen a triunfar ustedes dos en lo que ustedes se propongan. Hay cierta persona alrededor de la vida de ustedes que podría ser de signo Sagitario, Leo o Aries. Es una persona que es que le gusta ser como muy pesimista. ¿Listo? Demasiado egoísta, demasiado superficial. Fíjese bien la amistad con esta persona porque es alguien que no les conviene tener alrededor. Bueno, primero hablen con este personaje, díganle, bueno, tú siempre como que hablas en negativo, ¿qué te pasa? ¿Qué te sucede? ¿Te podemos ayudar? Si dice, sí, me pueden ayudar, me siento deprimido, deprimida, bueno, ve al médico, ¿listo? Haz ejercicio, come bien, duerme bien, todas esas cosas, pero busca ayuda.
Pero si es una persona que ustedes ya hablaron con él o con ella y que les dice y que siguen la misma, no, o sea, más bien aléjense de este personaje porque no trae buena vibra en ningún aspecto. ¿Listo? Mira, ustedes dos van a comenzar a planear muchas cosas juntos y van a hallar esa luz interior que ustedes tienen. El amor que ustedes se profesan en este instante es lo que va, es como el terreno sobre el cual ustedes van a sembrar algo muy, muy bonito, muy bueno. Mira, uno de ustedes dos, hay alguien que los está queriendo atraer. Bueno, paren a esta persona porque es una persona bastante malintencionada. Listo, es una persona que inclusive podría estar también comprometido o comprometida. Y si la persona que está como en este juego se deja involucrar, las cosas no pueden resultar nada bien. Perderían ustedes la oportunidad, si son ustedes, de tener esta relación bonita que están construyendo ahora, o si es tu pareja, también se perdería de esa oportunidad. Entonces es momento de aclarar, de hablar muy muy claro con esas personas que a veces como que se quieren inmiscuir en las relaciones que ven que están muy muy bien. Mira, tal vez en tu familia han habido malas relaciones interpersonales con sus parejas. Bueno, ustedes son los llamados a sanar eso. Entonces investiguen muy bien acerca de eso. Pueden hacerlo acerca de con biodescodificación, registros acásicos, constelaciones familiares. Busquen en Google, en YouTube información acerca de eso y comiencen a, a sanar esos pedacitos. Bueno. Recuerda que ustedes dos están en un camino de luz, de amor, de perdón. Hay ciertas situaciones que se presentaron con el padre o los dos, ¿no? De uno de ustedes y que tienen como esas heridas que no les han permitido estar bien. Bueno, es el momento de que ustedes sanen. Se lo repito nuevamente, estas dos cartas me dicen prácticamente lo mismo. Si hay personas alrededor de ustedes que hablan mal de ti o de tu persona especial, defiéndanse mutuamente. No permitan que nadie pisotee ni la relación, ni la persona que son ustedes, ni lo que ustedes están construyendo como pareja, como relación. Exijan respeto. Bueno, pídanlo primero y si ya no lo quieren respetar, exijan ese respeto. Si a ustedes dos se les presenta la oportunidad de un viaje, ya sea algo definitivo, trasladarse a otro país, otra ciudad, otro trabajo, lo que sea, háganlo, les va a ir muy muy bien. O si tienen la oportunidad de un viaje de placer también, háganlo, que allá van a encontrar algo maravilloso que les va a permitir tener una solvencia económica, como una claridad mental para poder seguir adelante. Perdónense esas cuestiones del día a día, perdónense, pero también corríjanse mutuamente, ya, con mucho amor. Sean fieles a ustedes mismos, a lo que aman, a lo que ustedes son como pareja, como relación realmente, y verán que ustedes van a poder salir adelante. El tarot egipcio me vuelve a advertir otra vez acerca de esta persona que se está queriendo inmiscuir en la relación de ustedes. Bueno, si uno de ustedes dos está enfermito o enfermita en este momento, es momento de que vayan al médico, que tomen ese toro por los cuernos, no tengan miedo de ir al médico. ¿Listo? Y verán que las cosas resultan mejor de lo que ustedes esperaban. Mira, se están produciendo cambios muy muy importantes en ustedes, no solamente en cuestiones personales, sino también en su cuestión económica, en su cuestión espiritual. Sigan creciendo, sigan avanzando y aprovechen para llegar a un nivel más, a algo diferente, a una relación de esas maravillosas que todos siempre soñamos tener. Bueno, ustedes tienen esa oportunidad en este momento. Si quieres escribir algo en los comentarios del video, lo puedes hacer diciendo: mi pareja y yo avanzamos, nos amamos, nos unimos y triunfamos. O escribe hecho está en los comentarios de este video. Bueno, mis queridos y queridas, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les mando muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor y los espero en una próxima oportunidad.